El Señor Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros, y no conforme con eso, quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. La Iglesia Católica cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, esto tras el milagro de la transustanciación. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, Cristo se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en algunos momentos de la historia hubo quienes dudaron de esto, y por ello Jesús tuvo que manifestarse de formas extraordinarias ante los ojos de creyentes, no creyentes y sacrílegos. Si te interesa conocer más sobre estas manifestaciones extraordinarias, entonces quédate a ver este video. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal, para no perderte de ninguna de nuestras nuevas actualizaciones. En el siglo VIII, un monje de la Orden de San Basilio en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Lanciano, Italia. Fue sometido al análisis científico del Dr. Odoardo Linoli, jefe de servicio de los Hospitales Reunidos de Arezzo, y profesor de Anatomía e Historia Patológica y de Química y Microscopía Clínica, y el Dr. Ruggero Ubertelli, profesor emérito de Anatomía Humana en la Universidad de Siena. Los resultados de su informe, con fecha 4 de marzo de 1971, son los siguientes. La carne es verdadera carne. La sangre es verdadera sangre. La carne pertenece al tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo AB y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: fluoretos, fósforos, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y la sangre, dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece un fenómeno extraordinario. El sacerdote Pedro de Praga, de Bohemia, celebró una misa en la cripta de Santa Cristina Bolsine, Italia. En aquel momento dudó de la consagración, y entonces ocurrió el milagro: de la hostia consagrada cayeron gotas de sangre sobre el corporal. El Papa Urbano IV residía en Orvieto, y ordenó al obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsine a Orvieto. Este milagro motivó al Papa a instituir la fiesta de Corpus Christi. En Zimbaya, España, se documenta otro milagro ocurrido en 1370, por el cual, dudando también un sacerdote sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sus dudas se despejaron al ver convertirse la forma consagrada en un trozo de carne que chorreaba sangre. Esta sangre manchó el corporal, el cual se conserva y venera todavía hoy con el nombre de Santísimo Misterio Dudado, cada 12 de septiembre, con motivo del aniversario del milagro. Uno de los milagros eucarísticos más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico. Alguien había abandonado una hostia consagrada, dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta.
Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible, científicamente, que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. Mostraron que la hostia se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón, de una persona de aproximadamente 30 años, cuya sangre era del grupo AB y que había sufrido mucho al morir, con seguridad maltratado y golpeado. Concluyeron que las características de la sangre del Milagro de Buenos Aires resultaban coincidentes con las de la sangre de la Sábana Santa de Turín, del Santo Sudario de Oviedo, y de la también hostia sangrante del Milagro de Lenciano, Italia. Algo curioso es que los científicos que hicieron el estudio no sabían que era una hostia. En el Milagro de Asís, Italia, ocurrido en 1240, Santa Clara libró a las hermanas de su comunidad de la amenaza de los soldados sarracenos que habían llegado hasta el claustro del convento, y lo logró alzando frente a los soldados el Santísimo Sacramento, al tiempo que imploraba de éste el auxilio inminente que necesitaban. Desde el tabernáculo pudo oírse una voz que decía: «Yo te protegeré siempre», y a la petición de la santa, de que protegiera también la ciudad, añadió: «Tendrá que soportar dificultades, pero será defendida por mi protección». Fue así como los soldados retrocedieron, abandonando el convento.